Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, muchachos, el día de hoy, como ustedes ya saben, estoy grabando esta clase para mi clase de práctica profesional 2 de licenciatura en literatura y lengua castellana de noveno semestre. En el día de hoy vamos a grabar nuestra clase y vamos a presentar nuestro tema. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Susana Melissa Cortés Tobar. El tema para trabajar hoy, el topic, es el modernismo. Para desarrollar el tema, vamos a tener como actividades para hoy. Primero, voy a presentar una imagen. Luego vamos a desarrollar el concepto. Y por último, el concepto y las características, ¿no? Y por último, vamos a realizar una actividad. Bueno, muchachos. El objetivo de esta clase es conocer el modernismo, sus características y cómo este movimiento literario influyó en Hispanoamérica y además trascendió hacia Europa al punto de que los escritores europeos voltearon, digamos, la mirada para acá y se dio un vuelco literario conocido como el cruce o el regreso de las carabelas. Entonces vamos a empezar con este personaje, chicos. Este es un billete de 5.000. ¿Quién no lo conoce? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o conoce a este personaje? Sí, es un poeta muy reconocido que murió. Se pegó un tiro en el corazón. ¿Alguien más? José, muy bien, José Asunción Silva. Bueno, como mencionaba Ángel, José Asunción Silva fue un poeta colombiano, bogotano exactamente, que es uno de los representantes, o es nuestro representante del movimiento modernista. Este poeta, lastimosamente, no fue conocido en vida, sino que su obra fue conocida después de todos los homenajes de él han sido póstumos. Este caballero del modernismo tuvo la influencia de su padre, que también era literario, pero el papá era más del movimiento del romanticismo. Y, como bien dijo el compañero Ángel, se suicidó, dicen que por desamor. Pasa que él se enamoró de una chica, esa chica murió por problemas de salud y eso le causó a él mucha tristeza. Además, antes de la muerte de esa chica había muerto su madre. Y cuando él estaba pequeño habían muerto 2 de sus hermanos. Sumado a eso, sus obras, sus escritos, sus poemas no eran reconocidos. Él no tenía fama. Y entonces lo estaba matando la pobreza, la necesidad. Porque su familia, aunque era parte de las familias aristócratas del país, estaba cayendo en desgracia porque parte de su familia estaba reclamando que se repartieran las herencias. Entonces su papá no tenía ya cómo sostenerlos. Toda esa situación, añadiéndole que su amor era prohibido, lo llevó a él a la depresión. Era prohibido, ¿por qué? Porque su amor era nada más y nada menos que Elvira Silva, su hermana. Ya estamos esperando. Entonces su amor era nada más y nada menos que Elvira. Elvira era su hermana. Entonces su amor era prohibido, era inaceptado, vivía la pobreza, vivía la falta de reconocimiento, era un chico solitario y eso lo llevó al suicidio. Pero después de su muerte, sus poemas y escritos fueron conocidos y alcanzó la fama. Y se dice que sus poemas pertenecen al movimiento del modernismo. ¿Qué es el modernismo? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien sabe qué es el modernismo o qué representa el modernismo?
Un arte nuevo, muy bien. ¿Alguien más sabe qué es el modernismo? ¿Les ama? El estilo el estilo literario que es como romanticismo. Que tiene cierto romanticismo. Sí, todo lo que ustedes han dicho es verdad, porque el modernismo, como dice la compañera, es un arte nuevo que busca romper lo establecido por la literatura. ¿Cómo así? Bien saben ustedes que la literatura que, digamos que se seguía, lo que se escribía, estaba marcado por el ejemplo de los escritores europeos. Pero el modernismo llega irrumpiendo en la escena de la literatura y dice, un momento, nosotros también tenemos un estilo, nosotros también tenemos historias que contar y necesitamos mostrarla. Entonces rompen lo establecido por la burguesía, porque además la burguesía era que de alguna manera reconocía si un libro o un escrito estaba bien visto o no. Entonces intentaban crear un arte que fuera accesible para todos y todas, que tanto las personas de la burguesía, la aristocracia, la gente de común pudiera entender, comprender lo que leía y además verse reflejado en estos escritos. Entonces el modernismo hispanoamericano trae escritos que, aunque en su forma, en su estructura, sigue el estilo europeo, empieza a mostrar lo que se vive acá, ¿sí? Aunque seguía la escritura europea, empieza a hablar como se habla acá. Entonces a todo esto se le llama el cruce de las carabelas. ¿Por qué? Porque se sigue hablando español, pero con los términos de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Esos términos estaban cruzados por la estructura, sigue el estilo europeo, empieza a mostrar lo que se vive acá, ¿sí? Aunque seguía la escritura europea, empieza a hablar como se habla acá. Entonces a todo esto se le llama el cruce de las carabelas. ¿Por qué? Porque se sigue hablando español, pero con los términos de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Esos términos estaban cruzados por el español, por las lenguas indígenas y por las lenguas africanas. ¿Listo? Para un momentito. Un fragmento del Popol Vuh. Mire, dice: poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores del Pacil. Ustedes saben qué es Pacil. No es una palabra común, ¿verdad? Pero sí es una palabra indígena que se refiere al universo. Sigue, Pacil de Callao. Así llamados vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Ya, ¿alguien sabe quién es ya? En el lenguaje español. En el lenguaje indígena, ya hace referencia a los gatos. Dice, menciona además a ya, el gato de monte. Utiú, ¿saben quién es Utiú? Pero ¿saben qué es un coyote? El Utiú es el coyote. Y les enseñaron en el camino de Pacil. Así encontraron la comida, y esta fue la que encontró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre. Vean, miren, en este fragmento del Popol Vuh encontramos varias situaciones o varias cosas que son propias de la cultura indígena americana. Primero, cómo ellos nombraban a los animales. Segundo, hablan de las mazorcas amarillas y blancas. Ustedes saben que la mazorca o el maíz es una planta, un cultivo netamente americano. Y con las mazorcas blancas y amarillas, los indígenas fermentaban y hacían ¿qué? Chicha. Entonces mire, aquí hablan de cómo ellos hacían su bebida ancestral. Y eso para los europeos no era tradicional, no era normal que en un libro de literatura se mencionaran situaciones de la vida de los campesinos, se mencionaran situaciones de la vida de la agricultura, y menos que se nombraran o se tomaran otras palabras que para ellos no estaban bien vistas. Para la burguesía esto era lo guiso, lo corriente, como decimos nosotros.
Porque, ¿qué es eso de pastil? ¿Qué es eso de jack? Eso no hace parte ni del español ni del inglés. Entonces para ellos no estaba bien visto. Con estos libros y con la introducción del modernismo empezaron a comprender que en la otra parte del mundo, que es lo que nosotros habitamos, América Latina o Latinoamérica, también habían personas que estaban haciendo literatura y que esta literatura impactó de alguna manera la literatura europea. Entonces, bueno, como siguiente momento, entonces vamos a anotar en el cuaderno los conceptos y después de anotar los conceptos desarrollamos una actividad. Pausamos. Fue un movimiento literario desarrollado entre los siglos XIX y XX. Entre los siglos XIX y XX. Activa, hoy la vamos a hacer con Just Dance. Vamos a seguir los pasos mirando a la pantalla. Ustedes de eso saben más. Activen el que más se mueva. Ahí. Paso 2. ¿Con quién? A la vuelta de la esquina viene redondeando. Con la luna en la pupila con su casa guamabina va que se encontraba. Y donde va no ganar, más que se niña la cegaña poseído por el ritmo ragatanga. Que el pajarito de la plata para llegar a la próxima tercera.
Revolución Industrial. Bueno, muchachos, vamos a guardar el cuaderno y vamos a sacar el libro de lenguaje de 3 editores. Listo, guardamos el cuaderno. En el libro de lenguaje de 3 editores, muchachos, vamos a realizar 2 actividades que tienen que ver con el modernismo. En la página 83 hay un texto pequeño que se llama Modernismo y Literatura. A partir de la lectura de este texto, ustedes van a dar respuesta a las 3 preguntas siguientes, a la primera, a la 2 y a la 3. Y luego, en la página 115, hay un soneto de Rubén Darío. Rubén Darío es un poeta nicaragüense. Entonces, de ese soneto van a responder las preguntas A, B y C. Ya les voy a anotar acá en el tablero para que ustedes realicen la actividad. Tenemos 15 minutos, vamos a hacerla en grupos de 4 y en 15 minutos regreso y califico el avance. ¿Listo? Bueno, entonces se van a ubicar. Pregunta 1, 2 y 3 en la página 115 A, B y C. ¿Listo? Nos ubicamos ahí en grupos, por favor. Los grupos rapidito, un libro por grupo. Ustedes, jóvenes, ¿trabajaron todos? Llevaron a alguien al caballito. Listo, muy bien. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos nuevamente, conquistamos plazas, nos organizamos, volvemos a nuestro lugar.